Muchas Doctor gracias, doctor. López Carrivero han logrado dejar bien sentado a los abogados del conurbano, ¿eh? Así que Sí, con toda honra, y con toda honra. desde ya, ahora más que nunca. Bien, estamos ya en horario de inicio, tenemos al doctor Lisandro Damonte que muy gentilmente nos ha dispensado unos minutos en la primera parte del programa de hoy, que está dividido en dos. Una es la entrevista con el doctor Lisandro y la segunda parte, una visión por parte mía de un tema de actualidad, como es una investigación penal en el tema de Cristina Fernández. Pero en el tema de- del doctor, lo que vamos a tratar en concreto es el esquema o la estrategia de defensa que tuvo la señora Aquino en el tema del parricidio de Vicente López, un tema de plena actualidad, donde el doctor muy gentilmente nos va a desarrollar cuál es el esquema, la estrategia que desarrollaron junto al doctor Hugo López Carrivero en el arte de la defensa de la señora Aquino. Así que, Lisandro, reiterándote el agradecimiento que hoy nos dispenses unos minutos, te escuchamos con suma atención y desde ya te agregaré algunas preguntas o interrogantes que se pueden plantear en el desarrollo. Te escuchamos. Gracias, Augusto. Nos tocó intervenir desde el principio en esta causa, pero posteriormente a el acta de declaración indagatoria de la señora Aquino. Los primeros momentos donde se produjo la aprehensión y donde se convirtió esa aprehensión en detención por el pedido de la Fiscalía de Vicente López Este al juez de garantías 1 del Departamento Judicial de San Isidro, fue con asesoramiento e intervención de la defensa oficial. Nosotros tomamos la representación del caso con posterioridad a este acto procesal tan importante, que es el acto de defensa material del imputado, y además ya con una medida de coerción personal dictada por el juez de garantías, que es la medida de la detención establecida por el artículo 151 del Código Procesal Penal. En este sentido, cuando tomamos vista del expediente, pudimos advertir una debilidad y una falibilidad en la resolución del juzgado de garantías, por la cual se vulneraba el principio general de libertad del imputado en el proceso, es decir, que se sometía a la señora Aquino al procedimiento penal, pero en detención, en encierro, y además la imposibilidad de ejercer efectivamente la defensa de la señora en virtud de la arbitrariedad de los argumentos solicitados por la Fiscalía en su requerimiento de detención y ratificados y sostenidos por el juez de garantías en su orden de detención, en virtud de no poder matizar específicamente cuál fue la plataforma acusatoria que se sostuvo respecto de la señora Aquino. Esto lo digo porque se le atribuyó ser partícipe necesaria criminal del delito de homicidio agravado criminis causa, es decir, del artículo 80, inciso séptimo de nuestro Código Penal, que establece la participación criminal con aquella persona que mata a un tercero para preparar, facilitar, consumar o procurar la impunidad del delito que está cometiendo o el facilitamiento del delito posterior. En este sentido, a la señora Aquino, acusándola de haber participado con los autores materiales del delito principal, que es el del homicidio agravado, se le imputó que esa participación, esa colaboración esencial para que se pudiera llevar a cabo el delito principal de homicidio, como se le llama a nivel periodístico del doble parricidio, fue en un marco temporal de casi 48 horas. ¿Sí? Es decir, a la señora Aquino se le atribuyó
haber participado franqueándole el acceso a la vivienda, es decir, facilitándole el acceso a la vivienda a los homicidas, que la Fiscalía hasta ese momento no sabía quiénes eran, cuántos eran y qué género tenían, si eran hombres, mujeres, si había un solo hombre, si había una sola mujer en la escena, ¿sí? Es decir, cuáles eran las características específicas de los autores reales. Pero sí le atribuyó que la señora Aquino le abrió la puerta para que pudieran ingresar sin tener que violentar el acceso a la vivienda principal entre la tarde del día 24 de agosto y el horario matutino del día 25. ¿Sí? Es decir, en ese lapso de tiempo que iba desde la tarde del día 24 a la mañana del día 25, la señora Aquino, con un acuerdo previo, abrió la puerta y les permitió el ingreso. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros pudimos advertir esta arbitrariedad y esta ilegalidad en la detención dispuesta respecto de Aquino. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 335 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que en rigor de verdad es aquel artículo que establece cuáles son los requisitos de forma y los requisitos materiales que tiene que tener todo fiscal a la hora de pedir la elevación a juicio de una causa, lo que debe rezar es especificar lo que se llama la materialidad ilícita. Y para especificar la materialidad ilícita, que es el relato histórico de los hechos que se traducen en un delito cometido por alguien, tienen que darse circunstancias específicas de tiempo, de modo y de lugar. Esto es al solo efecto de que el imputado y su defensor, sea oficial o particular, pueda ejercer el debido derecho constitucional de defensa en juicio. Es decir, poder preparar al imputado para defenderse de los cargos que se lo están acusando. Ahora bien, si nosotros, en esa orden de detención, que en rigor de verdad la orden de detención es la necesidad que tiene el fiscal solicitándole al juez de que le haga llegar a su despacho al imputado para poder recibir la declaración indagatoria, y no más que eso. No teníamos las circunstancias específicas de tiempo, porque se hablaba de un lapso de más de 24 horas, debo decirlo, ¿sí? No teníamos las circunstancias de modo, porque no sabíamos, y la acusación no lo especificaba, ni en el orden fiscal ni en el orden jurisdiccional, ¿sí? De qué forma Aquino había entregado la casa a los homicidas. Y tampoco teníamos la circunstancia del lugar, ¿sí? Porque como se hablaba de un plan previo, ¿sí? Tenemos entendido que el derecho no deja de ser una orden normativa de materialización de la lógica humana. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros necesitamos la circunstancia del lugar y hubo un plan previo, es casi imposible pensar que el plan se perpetró en la puerta de la casa, en el mismo momento antes de decidir que los autores ingresaran a lo mismo. Es decir, ¿cuándo planificaron el flanquearle el acceso a la vivienda? ¿Cuándo Aquino se reunió presencialmente, físicamente, o lo hizo por WhatsApp o por teléfono, ese acuerdo de voluntades para que ella le abra la puerta a los homicidas y pudieran ingresar a cometer el delito? Estas cuestiones no fueron abastecidas en ningún término, reitero, ni por la Fiscalía ni por el Juzgado de Garantías, y eso fue lo que nos llevó, en primer término, a plantear la medida impropia contracautelar, y después vamos a decir por qué la califico de este modo, de la acción de habeas corpus. La acción Bien, de habeas corpus ahí, que... Lisandro, Sí, ahí bien. te interrumpo 2 minutitos. Un poco para ¿Cómo no? aclarar lo que nos desarrolla el distinguido doctor hoy, es aquí nos encontramos en un caso donde habitualmente, por regla general, primero se llega a los autores y después a los partícipes. Acá la investigación comienza al revés, donde primero detienen a la partícipe necesaria, porque sin la intervención de ella no se hubiese cometido el delito, se la detiene a ella para llegar a los autores, ¿no? Eso es lo que primero hizo ruido. Después tienen que tomar notas puntualmente y a desarrollar mentalmente lo que nos ha dicho el doctor, que es que en el requerimiento de investigación, la Fiscalía no daba precisiones ni del día, ni la hora,
ni cómo se había desarrollado el hecho. O sea que comenzaba una investigación con más oscuridades que luminarias en ese aspecto. Y a partir de eso ordenan una detención. Luego le toman la indagatoria a la señora y comienza a intervenir el doctor, que ella a partir de ahí comienza a desarrollar toda una estrategia que es lo que nos vas a seguir diciendo, Lisandro, que con suma atención te seguimos escuchando. Gracias, Augusto. Entonces, a partir de ahí, como bien explicaste, nosotros formulamos la estrategia inicial, ¿sí? Y la más inminente. ¿Y por qué digo la más inminente? Porque es una medida contracautelar que se solicita que debe ser resuelta por cualquier juez donde se plantee en el término de 24 horas. Entonces, la forma más rápida que nosotros teníamos para echarle mano a la ley procesal y a la ley constitucional de recuperar la libertad de nuestra representada Aquino era la interposición de la acción de habeas corpus, ¿sí? Que está establecida en el artículo 405 de nuestro Código Procesal Penal, y por otro lado también, más allá de que los abogados siempre nos olvidamos, en su mayoría, de que existe una constitución provincial, también esta misma Carta Magna Provincial, en el artículo 20, inciso primero, habla de la acción de habeas corpus, ¿sí? Es una medida contracautelar impropia, ¿sí? Porque es un medio de poder volver a brindarle el reconocimiento de la libertad en el proceso a un imputado ante una situación de detención arbitraria o ilegal, pero que no es de los recursos o de las herramientas ordinarias, sino que es un recurso o una herramienta extraordinaria, o, como decimos los abogados en el derecho penal, de última ratio. Ahora bien, nosotros sabíamos, en rigor de verdad, que el planteamiento de la acción de habeas corpus ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro se planteó allí porque justamente estábamos queriendo decretar la ilegalidad y la arbitrariedad de la detención del juez de primera instancia, ¿sí? Con el mayor honorabilidad de su señoría lo digo, ¿sí? Ejerciendo la debida defensa, teníamos que plantearlo y pensamos que plantear un habeas corpus al mismo juez de garantías que dictó la detención, ¿sí? Es viable legalmente, hay que decirlo, pero correría una suerte bastante negativa, y por el otro lado estaríamos tratando al habeas corpus como un recurso de reposición en realidad, ¿sí? Con lo cual lo planteamos ante la Cámara, con el conocimiento, ¿sí?, de que podía correr la suerte que finalmente corrió, que fue el rechazo del habeas corpus, por manifestarnos de que en rigor de verdad la ley reglamenta el habeas corpus como un recurso extraordinario de última ratio, algo que por supuesto no estamos de acuerdo, ¿sí? Porque viola garantías constitucionales, pero al fin y al cabo la Cámara de Apelación y Garantías en general y el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires tienen dicho esto como jurisprudencia, de que en realidad cuando existen otros recursos ordinarios u otras medidas contracautelares para plantear en el proceso penal, la acción de habeas corpus termina siendo una segunda opción, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue, al declarar la inadmisibilidad del habeas corpus, ¿sí?, se empezó a trabajar la cuestión probatoria, ¿sí? Era la forma más fácil y la forma más rápida de lograr la libertad, el habeas corpus. Ahora bien, nosotros sabíamos que teníamos que corroborar la inespecificidad y la debilidad de la acusación de la Fiscalía con prueba concreta para poder solicitar la segunda de las medidas contracautelares que pedimos, que fue el cese de la medida de coerción. En este caso, el cese de la medida de detención. Y para ello, lo que hicimos fue concentrarnos en los lineamientos o en la hipótesis del caso o en la teoría del caso, como se le llama en la dogmática penal, de la Fiscalía. Y la teoría del caso de la Fiscalía, en ese momento y con el mayor de los respetos por mis ex colegas y por todo el Poder Judicial, porque estos casos son muy complejos y es muy fácil estar del otro lado y decir que el fiscal hizo mal esto, hizo mal lo otro, pero estando en los pantalones del fiscal, tener que enfrentarse a una situación de tal complejidad, es totalmente entendible que uno trata de llevar adelante la investigación de la mejor forma con las pocas herramientas que se tienen. Ahora bien, dejando a salvo esto, ¿sí?, lo que hicimos fue
encasillarnos y encarrilarnos en las circunstancias de tiempo en donde estaba Nina. Y a partir de ahí lo que hicimos fue introducir dos elementos de prueba concretos que no son elementos subjetivos, sino que son elementos objetivos. Uno de ellos, las cámaras de seguridad del trayecto que la señora Aquino recorría cada uno de los días para retirarse desde su domicilio e ir a trabajar al domicilio de los patrones, lugar escenario de los hechos. Y por el otro lado, la otra medida de prueba objetiva que se fundamentó y que se presentó al juez de garantías en este pedido de cese de detención fueron los movimientos de la tarjeta SUBE que utilizaba la señora Aquino para dirigirse en ómnibus, es decir, en transporte público, desde su casa hasta la casa de sus patrones. Y a partir de esos dos sencillos pero objetivos elementos, pudimos demostrar que en el periodo de tiempo en el que se la colocaba a la señora Aquino, facilitando mediante el flanqueo del acceso a la vivienda, la señora estaba o en su domicilio particular, muy lejos del lugar escenario de los hechos, o en transcurso de estar viajando de ida o de vuelta hacia el domicilio propio o de sus patrones. Es decir que logramos quitarla del lugar escenario de los hechos en el tiempo que la Fiscalía determinó como de facilitamiento de acceso a los autores del delito. A partir de esta prueba objetiva, sí, fue que solicitamos el cese de la medida de coerción, que en rigor de verdad es una medida contracautelar de carácter propio y que se puede pedir en cualquiera de las instancias del proceso. Y aún más, cuando hay reevaluación de la medida de prueba, recordemos que el cese de la medida de coerción se puede dar en dos casos, ¿sí? Cuando existe desaparición de una o más de las condiciones que llevaron a dictar una medida de coerción, o cuando hay reevaluación del mérito de la prueba. En este caso existían las dos cosas. Desaparecían completamente, ¿sí?, las condiciones del dictado de la medida porque desaparecían los peligros procesales, al desaparecer los elementos de participación que la colocaban en el lugar del hecho, ¿sí? Y esto obedeció justamente a la reevaluación del mérito de la prueba con los elementos objetivos que introdujimos con el doctor en el marco de la investigación. Esto llevó al juez de garantías, como fue petición de la defensa, no fue oficioso, y esto lo debo destacar, el juez de garantías no dictó el cese de la medida de carácter oficioso, y la Fiscalía tampoco lo pidió, lo peticionamos nosotros como defensa de nuestra representada, y por ello fue inexorable y obligatoriamente para el juez de garantías correrle vista al fiscal, o a los fiscales, en este caso ya eran dos, y había sido sumada la tercer fiscal al caso, para que se expida por la afirmativa o la negativa respecto del cese de la medida. Y llamativamente, en el término de ley, que eran 24 horas que tenía el fiscal para expedirse, no se expidieron, ¿sí? Nosotros hicimos saber esto al juez de garantías y lo que planteamos, que no salió, digamos, en los medios periodísticos, fue la toma de razón del juez de garantías de que la Fiscalía no se había expedido en los términos legales establecidos por el artículo 147, que son 24 horas, y que por ello, en aplicación del principio de inocencia y del principio de indubio pro reo, el juez de garantías debía resolver en favor de nuestra imputada porque a la Fiscalía le había caducado el derecho, ¿sí?, a pronunciarse respecto de la medida de soltura que nosotros estábamos solicitando. Es decir, que había operado... Te interrumpo un instante antes que redondees, que estamos en un momento muy importante de la descripción de la situación procesal que nos estás haciendo, Lisandro. Aquí la consulta es, entonces ustedes solicitan el cese de la detención, el juez de garantías le corre traslado al Ministerio Público, el Ministerio Público no contesta, o sea, en términos de 24 horas ni en las 4 primeras. Ante esa situación, ¿se ve obligado el juez a resolver? ¿Esto es lo que nos estás diciendo? Sí, en rigor de verdad, tuvimos una sorpresa. Primero y principal, el término de 24 horas, ¿sí?, es un término fatal, es decir que técnicamente no admite
la aplicación de este criterio que nosotros tomamos del derecho administrativo de las primeras 4, ¿sí? Como pasa con el artículo 158, que es el término de la prisión preventiva, son términos fatales, con lo cual es a partir de los minutos 23:59, ¿sí? Cuando pasamos a las 0 horas volvemos a considerar que venció el plazo. Pero más allá de esto, ¿sí? En rigor de verdad, no nos notificó el juez de garantías y en el sistema informático del Ministerio Público no hubo cargada ningún tipo de vista del Ministerio Público Fiscal. Después, en la resolución del juez, cuando el juez hace lugar a nuestro pedido del cese de la detención y dicta la soltura, la libertad de nuestra representada, hay un párrafo, ¿sí? Que yo, sinceramente, y esto lo puedo decir de manera explícita, para mí quedó en el modelo de resolución del juez. Y no fue una manifestación del Ministerio Público Fiscal, porque en un solo renglón dice que el Ministerio Público Fiscal se pronunció por la negativa, pero no dice más nada. Y en el sistema nunca quedó cargada una vista de la Fiscalía en favor o en contra del pedido nuestro, con lo cual para mí obedeció a un renglón que quedó del modelo que utilizan en el juzgado de garantías para dictar el cese de la medida de coerción. Y si así no fuera, igualmente existe obligatoriedad, ¿sí? Por la posibilidad de recurrir, ¿sí? Y conocer los fundamentos, ¿sí? Para poder recurrir y ejercer legítimamente el derecho de revisión, en este caso para nosotros, para la defensa, que el juez tendría que habernos hecho conocer los argumentos de la negativa del Ministerio Público Fiscal. Por eso llego a la conclusión de que no hubo cargada ninguna vista y que eso solamente obedeció a un error material, ¿sí? Y a partir de esa resolución, el juez de garantías, con buen tino, haciendo lugar a nuestros fundamentos y a nuestros pedidos, le dio la libertad. Y acá es, y si me lo permitís, Augusto, Sí. para concluir, es algo muy importante aclarar esta situación. Se le dio la libertad, ¿sí? No se dictó, lo escuché en varios programas periodísticos, ni la falta de mérito, ni se le dictó el beneficio, el mal llamado beneficio, en rigor de verdad, el derecho de excarcelación. La señora Aquino no fue ni excarcelada, ni se le dictó la falta de mérito del artículo 320. Se le dictó su libertad por aplicación, ¿sí? Del cese de la medida de coerción, del instituto del artículo 147. Con lo cual, la señora Aquino quedó sometida a proceso, pero sin tener a su respecto obligaciones respecto del órgano jurisdiccional. Es decir, no tiene que ni presentarse a firmar en el patronato de liberados, no tiene que ni cumplir con fijar un domicilio real, no tiene el impedimento de ausentarse por más de 24 horas de su domicilio. Todas estas obligaciones que generalmente la magistratura establece para los excarcelados o para quienes se dicta la falta de mérito antes de la prisión preventiva. Esta situación es totalmente distinta a la que se dio. La señora Aquino resultó libre, ¿sí? De la medida de detención. Son dos institutos jurídicos procesales totalmente distintos, ¿sí? Ok, Lisandro, acá la consulta que me surge es, ¿por qué considerás dentro de la estrategia que sería el Ministerio Público que no contestó la vista? ¿Por qué supones que no contestó? Voy a ser sincero, ¿sí? Para mí la contestación, la no contestación, ¿sí? Porque ya digo, con lo que sucedió, o el fiscal fue al despacho del juez, o llamó por teléfono y le dijo, deje constancia, señor juez, de que me niego y nada más, y por eso apareció ese renglón, ese solo renglón en la resolución judicial, o sinceramente obedeció un error material. Para mí el Ministerio Público Fiscal, en este tipo de investigaciones, ¿sí? No cabe la posibilidad de que se haya olvidado de hacerlo. No cabe la posibilidad, eran 3 fiscales. Con lo cual, el silencio entiendo que obedeció a considerar que los argumentos que nosotros esgrimimos como defensa de Aquino, con más los elementos de prueba que fueron incorporados y aquellos otros que hasta ese momento nosotros desconocíamos, pero que la Fiscalía estaba queriendo incorporar por otro lado y como nuevo curso de teoría del caso, ¿sí? Llevaron a que los fiscales dijeran, mejor no digamos nada, que le dicten el cese de la medida de coerción
y quedamos libres de conciencia, ¿sí? No, nos vamos sin un cargo de conciencia, ¿sí? Para mí obedeció a eso, Oh, sinceramente. muy bien. Muy interesante la exposición que haces, Lisandro, porque acá desde la experiencia, ¿no? Nos marca que habitualmente el tema del cese de la detención se produce a posteriori del dictado de la prisión preventiva y que progresa un poco la investigación y marca que la detención ya es demasiado dentro del contexto de la investigación que se está realizando y más teniendo presente la calificación legal de este hecho, la trascendencia institucional, social. Hay que tener presentes a quienes nos ven hoy que no estamos hablando de una investigación del Ministerio Público de un miembro, sino que, si no me equivoco, son 3 fiscales que estaban en este tema. O sea, Exactamente. es como un cuerpo colegiado, ¿no? Un equipo de investigadores que buscan resolver una situación que la primera persona que detienen es a la señora Nina. Realmente lo de ustedes, hay 2 aspectos. Uno es la brillantez en el momento de la decisión, el equipo de la defensa, y número 2 es al momento de resolver, porque tenían para pedir, bueno, como lo han hecho, el tema de habeas corpus, pero el cese de la detención, y el otro camino era el del pedido de excarcelación, que indudablemente no, o sea, por regla general, la Fiscalía y los juzgados de garantías, dada la calificación legal de este hecho, se iban a oponer. ¿Cómo ustedes llegan a esa toma de decisión, Lisandro? Esto es, quiero aclarar a quienes hoy nos ven, es como una clase magistral de estar en Estados Unidos, en California, donde estuvo don Hugo Carribero, no nos estarían enseñando nuestros profesores de New York. Así que te escuchamos con la máxima atención, Lisandro, esto. Bueno, con la mayor de las humildades, sí, fue una charla que tuvimos con Hugo y con el resto del equipo, teniendo en cuenta, digamos, las estrategias reales, ¿sí? Más allá de la cuestión formal, la defensa oficial había formulado, en primer término, un pedido de libertad, ¿sí? Que no sujetó a ninguna regla formal, es decir, pidió la libertad, pero esa libertad no fue pedida ni como excarcelación, ni como cese de medida de coerción, fue una solicitud de libertad genérica, ¿sí? El juez directamente la rechazó y no la recondujo legalmente a alguno de los institutos contracautelares. Pero eso a nosotros, ¿sí? Nos operó como un mensaje de excarcelación denegada, en realidad, en rigor de verdad, ¿sí? Porque técnicamente, como bien vos dijiste, Augusto, la primera de las hipótesis defensistas es presentar la excarcelación, ¿sí? Es lo que primero siempre se formula, primero siempre se presenta y se tiene, digamos, en la cabeza como regla para poder liberar o decretar la soltura de nuestro defendido, de nuestra representada. Entonces, como nosotros vimos ese acto, que si bien, como digo, no se recondujo como excarcelación ni por la defensa ni por el juez, lo tomamos como un antecedente válido para tener en cuenta. Y ahí consideramos, como dije en un inicio, que la vía más rápida era la del habeas corpus, sabiendo que podíamos correr el riesgo de que lo declaren inadmisible por esta cuestión meramente formal. Y de hecho nosotros podríamos haber ido en casación, ¿sí? Contra esa denegatoria de habeas corpus. Pero sinceramente entendíamos que seguir intentando esa vía, ¿sí? Recursiva nos iba a llegar a tener a nuestra representada detenida más tiempo del que era necesario y del que merecía y del que debía para que se haga justicia, y por ese mismo motivo, ¿sí? Tomamos en cuenta algo que es muy importante, que nosotros teníamos que lograr la soltura de nuestra representada sin sentar precedente desde el punto de vista de las oportunidades procesales. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros hubiésemos esperado, ¿sí? Para que el fiscal solicite la prisión preventiva y en ese momento pedir la audiencia del 168 bis, que es la audiencia oral anterior al dictado de la prisión preventiva, o a su morigeración, hubiésemos sentado el precedente de que recién, desde el momento de la audiencia, si la llegaban a denegar, la soltura o la morigeración íbamos a tener que esperar 8 meses más para volverla a pedir. ¿Qué sucede?
El artículo 168 bis habla de la prisión preventiva, no habla de la detención, ¿sí? Y esa cuestión meramente terminológica para nosotros no es, digamos, una situación caprichosa. El legislador, y así lo interpretamos nosotros, entiende que esos 8 meses solamente se deben dar cuando hablamos de prisión preventiva. Pero cuando hablamos de detención, ese término de espera de 8 meses no es tal. Por eso elegimos ir por la vía del artículo 147, ¿sí? Incorporando, como dije, elementos objetivos de prueba que demostraban, ¿sí?, que la hipótesis o la teoría del caso fiscal, con la participación criminal de la señora Aquino, era totalmente improcedente, ¿sí?, y que no tenía asidero en los elementos probatorios y tampoco, por ende, existía ningún tipo de peligro procesal a este respecto. Ahí quiero agregar, un poco jugando con tu tiempo, 3 minutos más. Mira, ahí lo interesante para quienes hoy nos ven, nos escuchan, es que la relevancia que tiene el tema de la teoría del caso. Primero, antes de olvidarme, le voy a contar a Lisandro que cuando digo de los cursos en Estados Unidos es que con Hugo fuimos compañeros en California, San Diego, de los ejercicios de juicios orales y alegatos con la escuela americana. Así que seguramente nos faltará oportunidad, Lisandro, que en algún momento podamos volver a vivir también con Hugo y contigo también formando parte de la comitiva de esos hermosos y muy buenos ejercicios de práctica. Pero aquí, estamos trabajando para eso. Bueno, muy bien, muy bien. Nos tomamos la palabra mutuamente, Lisandro, nos tomamos la palabra mutuamente. Aquí lo relevante es que dentro de la estrategia que es descollante en cuanto a la brillantez es que presentan un habeas corpus, corregime, Lisandro, en lo que estoy exponiendo, es para que no intervenga en forma directa el juez, sino que van a la Cámara. Y eso le permite, de alguna manera, evitar un prejuzgamiento. El prejuzgamiento, para quienes hoy nos están viendo y escuchando, es que si un juez en su momento, porque estamos hablando de poco tiempo en investigación, ¿no?, de días, fundamentalmente, o sea, que se ordenó la detención, es algo muy determinante, no va a cambiar de opinión en cuanto a mantener la detención. Entonces, lo que decide la defensa es, vamos por un habeas corpus. Puede que tengamos el sí, puede que tengamos el no, pero si nos dicen que no, no estamos perjudicando a lo que sea el interés de nuestro defendido, porque no tendríamos un preconcepto nuevo para el que pueda aferrarse tanto el juez de garantías como el Ministerio Público en su teoría del caso. Así que desde ese punto de vista, o sea, desde esa visión, ha sido una decisión estratégica más que brillante, permítanme el término, es descollante, ¿no? Así que eso también a ustedes les va marcando cómo dentro de los tiempos modernos, y también que tiene este sistema acusatorio, lo importante que es la teoría del caso, porque el Ministerio Público tuvo una teoría del caso, hoy lo podemos decir, y si es sin faltarle respeto desde ya, una teoría del caso de alguna forma prematura hacia la señora Nina. Realmente a mí me daba, desde mi visión, ¿no?, como si fuera Ministerio Público, un poco como el último ejercicio con Lisandro, es que, bueno, la puedo llevar a la causa, ¿no?, convocar, pero era como antes lo denominamos como imputado no procesado en los códigos antiguos, que lo afectamos a la causa, pero no estamos ordenando detención ni nada, es algo más que el artículo 60 en Provincia de Buenos Aires, y es menos que una indagatoria, pero se queda afectada la causa, sepa señora, está siendo investigada en esta causa, le invitamos a que usted haga el descargo. ¿Hará el descargo o no hará el descargo? Pero eso también forma parte de una estrategia. Pero ordenar la detención, como se ordenó en este caso, fue toda una apuesta de parte del Ministerio Público, aunque no lo reconozcan, ¿no?, en un principio no lo reconozcan, pero lo que indudablemente aquí la gran suerte que tuvo Nina es que fue defendida por un equipo selecto, un seleccionado de defensores, y que estimo que no esperaban este contraataque de parte de la defensa, que tuvo un resultado desde lo procesal maravilloso, ¿no? De esto
pocas veces. Creo que a partir de este caso, tanto Lisandro como Hugo podrán dar disertaciones, te vamos a encontrar transparentes en cuanto a estrategia. También van a permitir, me invitarán para que los observe y con todo gusto lo haré y estaré presente porque lo que han hecho ellos, o esta defensa, es marcar con total claridad la importancia que tiene una teoría del caso. Ellos se plantean una teoría del caso en concreto por una vía alternativa a la que esperaba el Ministerio Público, porque no es que no dude, pero estimo que el Ministerio Público esperaba que vayan por una escarcelación, que vayan a que le pongan la piedra por el camino. No, fueron por otro lado y realmente el éxito ha sido total, más allá de la etapa en que se encuentra ahora la investigación, que no vamos a ingresar en eso en el día de hoy, no es el mérito de esta reunión, pero sí un poco de alguna forma para que se termine de entender cuál fue de alguna manera la evaluación que hace la defensa para realizar esta presentación. Así que, Lisandro, te pediría ahí 2 minutos más para que redondees y agradeciendo tu tiempo, ¿no? Te he sacado 5 minutos más, pero tenía que un poco que se interprete, además allá de la claridad evidente que has tenido en tu exposición, pero para quienes no hagan o no estén muy familiarizados con las cuestiones penales o procesales penales, cuál es mi visión al respecto, ¿no? También, como es procesal penal, podemos tener distintas visiones. Yo comparto plenamente, para mí, dentro de lo que yo he visto en los últimos 30 años, 3 décadas de estrategias defensistas, esto está en el top 10. Así que, Lisandro, yo un seguidor y admirador de ustedes en esta decisión. Pero no quiero quitarte ahí y aprovecharte en estos 2-3 minutos que nos redondees un poco o sea, cómo llegan ustedes a esta decisión y redondear un poco los conceptos y no quitarte más tu tiempo. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Augusto. Muchísimas gracias por el reconocimiento. La verdad que yo quiero agarrarme de tus palabras para poder redondear y no perder en las cuestiones que ya hemos hablado. Yo creo que todos los abogados que ejercemos la profesión de un lado o del otro, ¿sí? Desde el aspecto público, desde el aspecto privado, en el ámbito penal, tenemos que lograr desempolvar el Código Procesal Penal en todos, ¿sí?, sus aspectos. No tenemos que caer en el facilismo de que siempre se pide la detención si somos fiscales, de que siempre se pide la excarcelación o la exhibición de prisión si somos defensores. Existen innumerable cantidad de herramientas jurídicas y formales para poder lograr defender los derechos de las personas cuando se los ve afectados inminentemente o ya fueron afectados en su libertad personal. Entonces, lo que creo que tengo que dejar a salvo es esto, es que nuestro derecho procesal penal y nuestro queridísimo Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, que para mí, aún hoy, y más allá del manoseo que hemos tenido, sigue siendo una norma modelo, ¿sí? No tenemos que dejar de echar mano al código. Yo, después de mis muchos medianos o escasos 16 años de ejercicio de la profesión en el ámbito, casi 17, sigo teniendo siempre en mi escritorio al lado mío el Código Penal y el Código Procesal Penal. Y yo te aseguro que por más de que a veces uno, de tanta reiteración, se conoce de memoria los artículos, también siempre cometemos un error ególatra de pretender o de pensar que nos conocemos toda la letra de la ley y así no lo tenemos tan en claro. Y cuando hago un escrito, cada vez que me pongo a escribir, agarro el código y repaso los artículos. Y yo te aseguro que para mi propia sorpresa muchas veces vuelvo a recordar algunas partes del código que ya me tenía por olvidada. Entonces, yo creo que la mejor estrategia de la defensa o del fiscal y de todo operador jurídico del derecho penal es tener el Código Procesal a mano y el Código Penal a mano. Muy bien, realmente te agradezco y yo que tengo que irme prontamente, tengo que ir a la Corte Penal Internacional, voy a cumplir con ese mandato. Habitualmente lo llevo,
¿no? Llevo más el de Nación o el de Cava, pero esta vez voy a llevar el de provincia. Ustedes realmente, no es para quedar bien con vos, más allá de que no tenemos un trato personal, pero desde aquí, desde la distancia, lo afectivo, más allá de si has llegado a Hugo, que hemos sido compañeros de curso en San Diego, es lo que vos decís, ¿no? Es las distintas vertientes que tiene el Código Procesal. Y coincido plenamente y suscribo que el Código Procesal Penal de Provincia de Buenos Aires es mucho más rico que el Código Procesal Penal Federal, porque tiene institutos que no lo tiene el Código Procesal Penal de Nación y el federal que va a entrar en algún momento en plena vigencia. Así que te agradecemos tu tiempo. Seguramente nos encontraremos antes que termine el año o antes del Mundial en otro encuentro, porque nos has abierto la línea de pensamiento para pensar en distintas alternativas y sin lugar a dudas, en donde tengas que estar disertando, ahí estaremos presentes también cuando nos hagas la invitación, porque va a ser un gusto escucharte. Así que con la envidia de siempre, Lisandro, de cómo te recordás, cómo tenés presente los artículos del Código Procesal Penal, eh, te dejamos ya agradeciendo tu tiempo y que te hemos sacado unos minutos más, pero valió bien para redondear estos conceptos y estos canales de comunicación, ¿no? Que indudablemente en los medios no es porque uno no quiera expresarse, sino que ahí habitualmente cuando uno habla, la producción está fijando el rating, sube, baja, piden determinados conceptos entendibles para todos, pero desde lo procesal hoy ha sido un deleite escucharte y te enviamos también el abrazo a la distancia, también a los integrantes de tu estudio y a Hugo López Carrivero, el afamado hincha del Club Morón, ¿no? El gallito. Exactamente. El gallito de Morón. Bueno, agradecemos tu tiempo y realmente estamos en contacto. Y lo que sí es si nos podés acercar el tema de la presentación del escrito, porque recuerdo, creo que en Infobae o en algún medio cuando lo presentaron salió y después no pudimos levantarlo, creo que al otro día porque ya había salido dentro de la página, pero recuerdo que en algún medio lo habían presentado, o lo había subido algún medio la presentación de ustedes. Así que te vamos a estar molestando con ese pequeño detalle. Así que muchas gracias, Lisandro, por tu tiempo y prontamente estaremos nuevamente en contacto. Con todo gusto, Augusto, siempre es un placer. Muchas gracias. No, gracias a vos, ¿eh? Así que te podés desconectar cuando gustes y yo sigo explicando la segunda parte por los últimos minutos. Gracias por tu tiempo, Gracias. Lisandro. Hasta luego. Por favor. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Bueno, muy bien. Aquí, luego de escuchar al doctor Lisandro Amonte, que nos ha dado una explicación y también una clase de Derecho Procesal Penal de Provincia de Buenos Aires, cómo se ha desarrollado una teoría del caso, cómo la desarrolló el Ministerio Público, cómo la desarrolló la defensa, cómo se hicieron los planteos por parte de la defensa o cómo llevaron a tomar decisiones para que se logre como objetivo la libertad de la señora Nina Quino. Tengan ustedes también presente y hay que recalcar que no se ha dictado un sobreseimiento en la causa, sino que se encuentra afectada la investigación continúa, van a resolver la situación procesal tanto de la señora como del actual detenido en el tiempo procesal correspondiente, pero desde ya ha sido muy rica esta explicación. Bien, aquí lo que nos queda es hablar unos breves minutos, pues ya nuestro tiempo ha corrido, que tiene que ver con el tema de la teoría del caso en el tema Cristina Fernández y específicamente cómo
creo, ¿no? En lo personal debe haber desarrollado su defensa la parte imputada. ¿A qué pudo haber apostado? Indudablemente, desde la visión sin haber intervenido en la causa con total claridad, es que la defensa apostó a que no se iban a encontrar demasiados elementos de prueba, que le iba a permitir en algún momento fundamentalmente al imputado. No olviden que hasta hace días se hablaba de lobo solitario, y se está hablando de otro cuadro de situación, que hubiese declarado que no estaba en su intencionalidad producir el resultado muerte, sino el de asustar a la víctima. Hoy todo eso se ha encontrado totalmente fuera de evaluación. Hoy se habla de con un criterio de situación totalmente distinto. Hoy se hablan de más de 2 personas que estuvieron en el armado de la comisión de este ilícito. También hasta hace una semana se consideraba, había un alto creimiento que estábamos en presencia de un autoatentado. Hoy esto se encontraría plenamente desvirtuado con el progreso de la investigación penal. Así que, más allá de los valores, evaluaciones de cada uno, lo concreto y lo específico que estamos teniendo al día de hoy es que la calificación legal ya no es una tentativa como una posibilidad, ¿no? Una tentativa de homicidio simple, sino que hoy estamos en una situación concreta de una tentativa de homicidio agravado por la participación de más de 2 personas. Eso ustedes lo tienen tanto con el señor imputado directo, con la novia, y hay 2 o 3 personas más que también estarían involucradas en este hecho, lo cual nos habla de los agravantes que nos establece el Código Penal. Aquí también hay que tener presente que ya se ha efectivizado la presentación de la parte damnificada, víctima, como querellante en esta investigación, y por lo que he leído del escrito presentado, que salió en los medios, solicitó que se lo tenga como querellante, parte querellante, o como fiscal privado, que es una de las expresiones que fueron utilizadas para colaborar y sumarse a esta investigación y estar presente en todos los actos irreproducibles que se pueden realizar. Esto es traducción también, es notificarlo de determinados allanamientos u órdenes de detención para que una parte de la querella, un representante de la querella, esté presente en esos actos que son considerados irreproducibles en una investigación penal. Aquí lo que sí resulta relevante es que ha cambiado ya el criterio investigativo, la teoría del caso de investigación que se tiene, donde está ya determinado que van en búsqueda de un grupo con algún tipo de organización que habría y buscado cometer este delito. Sí, hoy estamos hablando con total claridad, y no quiero dejar pasar de mencionar que la querella en su momento habló del tema del agravante por la violencia de género. También me parece que es un tema que amerita, que debe ser evaluado por la parte investigativa. Ha pasado una semana y también es relevante tener presente que, como les dije en su oportunidad, acá no hay una parte acusadora, sino como que están trabajando en forma mancomunada tanto la Fiscalía como el juzgado.
¿Esto es propio de un sistema acusatorio? Claramente no, pero como todavía impera el sistema mixto en el Código Procesal Penal Federal, esto le permite y le da autoridad a, a la señora jueza, su señoría, de intervenir en la parte investigativa. Si estuviese ya vigente el Código Procesal Penal Federal, esto no podría ser así, se asemejaría bastante a Provincia de Buenos Aires, puesto que la investigación se llevaría adelante por el Ministerio Público. Si esto de alguna forma va en contra de una afectación a las garantías constitucionales de parte de los imputados sospechados, técnicamente se puede decir que sí, porque, o sea, están en forma conjunta, el juez, que debe ser imparcial, ya es parte con claridad dentro de esta investigación. Eso no quita que indudablemente la expresión que se va a tener es que el juez va a velar por las garantías de los imputados, pero tampoco deja de ser menos cierto que le faltaría ese grado de plena, no es transparencia, pero se asemeja, es que no esté imbuido de alguna predisposición su señoría en esta investigación, cosa o situación muy difícil cuando de alguna forma está al frente de esa investigación. Aquí tengan también presente ustedes que en su momento se hablaba de una pena mínima de 4 años y hoy, ya con estos agravantes, estamos hablando de un promedio de pena que no va a bajar de los 15 años aproximadamente y que va a resultar difícil con los cuadros probatorios, con las distintas pruebas que van surgiendo, que al menos el autor material de este desarrollo pueda lograr no tener responsabilidad penal en el hecho. Traducción de esto es que todo indicaría que va a tener responsabilidad penal y va a tener procesamiento con prisión preventiva y va a ir camino a un juicio oral y público. Luego de la extracción del material que pudieron sacar del celular del señor, ya la causa se le amplió en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires por delitos que hacen a la afectación a la intimidad de los menores, lo cual no hace más que profundizar su situación de detención. Así que realmente la situación del imputado en este hecho cada vez se va agravando mucho más. Lo que tenemos en el día de hoy es que hay legisladores también que a raíz de toda esta situación denuncian a un juez de la ciudad por el tema del prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento a los deberes de funcionario público, que tiene que ver con las medidas que se adoptaron, que este juez adoptó en la ciudad previos al hecho principal, que es el atentado contra la señora Cristina Fernández, actual vicepresidenta de la Nación, que tenía que ver con la actuación de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Así que realmente esta causa se encuentra en plena etapa de investigación, hay situaciones que se van disipando, redondeando el tema del autoatentado va quedando de alguna forma más lejana como teoría del caso, y los elementos y las pruebas que se van recolectando no hacen más que profundizar y fortificar la teoría que fue un atentado seriamente diagramado y por suerte no llegó a su plena ejecución. Así que esto es lo que tenemos para expresarles en el día de hoy. Seguramente seguiremos
cómo seguimos este caso y estaremos en contacto próximamente con una próxima edición de Café con Penalistas, agradeciendo a quienes nos proveen de un excelente café, un café selecto, y realmente también a los distintos amigos, amigas que semana a semana nos están acompañando. Consideramos que buscamos hacer un aporte en esclarecer a determinados conceptos, determinados hechos también de actualidad, y que esto mismo les sirva a ustedes para que tengan una línea de pensamiento y puedan sostener lo que ustedes crean. Que ese es realmente nuestro objetivo y nuestro aporte. Que tengan todos y todas la mejor de las tardes. Hasta luego.